Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Natalia Luján Robledo. Soy nefróloga infantil y junto con mi colega Sofía Sánchez Estona nos tocó esta clase del curso de drogas farmacológicas en el paciente pediátrico con enfermedad renal, en la cual vamos a hablar de 3 drogas: eculizumab, avacopan e iptacopan, las cuales son drogas que modulan la función del sistema de complemento. Por lo cual vamos a dar una breve introducción del sistema de complemento, el cual es uno de los efectores de la inmunidad innata en nuestro cuerpo. Las funciones del sistema de complemento son básicamente 4: inflamación, la cual se genera a través de las anafilotoxinas C3A y C5A, la opsonización, la cual se lleva a cabo a través de C3B, la citotoxicidad, la cual se lleva a cabo a través del complejo de ataque lítico, y la potenciación de la respuesta B, la cual se lleva a cabo a través de los productos de degradación de C3B. El complemento se activa a través de 3 vías: la vía clásica, la vía de las lectinas y la vía alterna. En la vía clásica, primariamente los complejos inmunes formados por anticuerpos unidos a su antígeno activan clivando el C1, a partir del cual se cliva C4 y C2 para formar lo que es la convertasa de C3 de la vía clásica, la cual comparte con la vía de las lectinas. A su vez, la vía de las lectinas es activada fundamentalmente por los receptores de reconocimiento de los patrones solubles MBL y las ficolinas H y L, las cuales se unen a sus ligandos, que son los hidratos de carbono, que se encuentran en la superficie de los microorganismos. Una vez unidos a estos, clivan y activan el C2 y C4 para formar, como decíamos antes, la convertasa de C3, que comparten la vía clásica y la vía de las lectinas. Esta convertasa de C3 cliva C3 y en 2 porciones: C3A, que como decíamos antes es una anafilotoxina, y C3B, formando así lo que es la convertasa de C5 de la vía clásica y la vía de las lectinas. Por su parte, la vía alterna no requiere de opsoninas exógenas, sino que el C3 se encuentra hidrolizándose constantemente y el C3B, que se genera a partir de la hidrólisis del C3, se une al factor B y de esta forma se vuelve sensible a la proteólisis por el factor D, generando así lo que es la convertasa de C3 de la vía alterna, formada por C3B-BB, clivando más aún C3 y generando C3A, como decíamos antes, que es una anafilotoxina, y la convertasa de C5 de la vía alterna. Ahí inicia lo que es la vía final común del complemento. Las 2 convertasas de C5 clivan C5, generando C5A, que es la anafilotoxina más potente, y C5B, el cual se une a los factores C6, 7, 8 y 9 para formar lo que es el complejo de ataque de membrana. Como sabemos, hay algunas enfermedades donde hay enfermedades autoinmunes, donde hay alteraciones de la funcionalidad del complemento, por lo cual se generaron diferentes drogas que modulan la actividad del complemento, dentro de las cuales vamos a hablar en esta clase, como decíamos antes, del eculizumab, el cual es un inhibidor de C5, del cual ya habló mi compañera Sofía, y en este caso vamos a hablar de el avacopan y el iptacopan. El avacopan, conocido comercialmente como Tambeos, es un antagonista del receptor de C5A del complemento. Como habíamos dicho antes, C5A es la anafilotoxina más potente del complemento. Lo que hace al bloquear el receptor, es inhibir la activación y migración de los neutrófilos, mediada por C5A. Y por otra parte,
bloquea también lo que es el upregulation de CD11B, que es una integrina de membrana que potencia y amplifica más esta acción. Viene en cápsulas de 10 miligramos, la dosis indicada son 30 miligramos, 3 cápsulas cada 12 horas, y las cápsulas no deben ser trituradas ni masticadas o abiertas para cuando uno las ingiere. Se administra por vía oral y la coadministración con comidas ricas en grasas y con alto aporte calórico aumenta el área bajo la curva y la concentración máxima en un 72 y 8% respectivamente, por lo cual se indica que se coma con este tipo de alimentos. Se encuentra unida a proteínas, principalmente albúmina, en un 99,9% y tiene un volumen de distribución de 345 litros. En cuanto al metabolismo, presenta un metabolismo hepático a través de la citocromo P450 3A4 y se elimina a través de la excreción biliar por las heces en un 77% y alrededor de un 10% por orina. Tiene una vida media de 97,6 horas. Se encuentra indicado, aprobado como tratamiento adyuvante en adultos con vasculitis asociadas a ANCA, como puede ser la granulomatosis con poliangeitis o conocida previamente como granulomatosis de Wegener y la poliangeitis microscópica. Está contraindicado si presentan hipersensibilidad al fármaco o alguno de los excipientes y hay que tener precauciones en pacientes con afección hepática, infecciones crónicas por hepatitis B, infecciones activas que no estén resueltas y considerar su utilización en pacientes con infecciones crónicas o recurrentes o que hayan estado expuestos a tuberculosis. No se encuentra aún aprobado su uso en pediatría, embarazo y lactancia y no requiere ajuste en los pacientes con insuficiencia renal. En cuanto a los efectos adversos, los más importantes es la reactivación de infección por hepatitis B, la hepatotoxicidad y las infecciones, principalmente neumonía e infección del tracto urinario. En menor medida, pero más de un 10%, pueden presentar hipertensión, rash y cefaleas y entre un 1 y 10% de los pacientes se ha presentado dolor abdominal, angioedema, mareos, fatiga, parestesias, aumento de CPK e injuria renal aguda. Por esto se recomienda la realización de serologías para hepatitis B y C previo al inicio del tratamiento, como para conocer el estatus del paciente, y se sugiere realizar un hepatograma previo al inicio de la administración del fármaco y luego cada 4 semanas, al menos los primeros 6 meses, para luego espaciarlo. Si durante el tratamiento el paciente presenta un aumento de GOT o GPT por 3, se triplica, digamos, el valor, considerar suspender la administración, pero si en el caso de que el aumento sea por 5 o que triplique GOT y GPT, pero aparte duplique el valor de bilirrubina, está totalmente indicado la suspensión de su administración. En cuanto a las interacciones medicamentosas, principalmente interacciona con aquellos fármacos que aumentan, inhiben o inducen al citocromo P450. Entonces se puede ver disminuida la concentración de avacopan con aquellas drogas inductoras de citocromo P450 3A4, como es la rifampicina, y aumentan la concentración del avacopan aquellas drogas que inhiban o compitan por este mismo citocromo, las cuales son un montón, pero principalmente tener en cuenta que los corticoides como la dexametasona, el budesonide, la metilprednisolona, la amlodipina, que es un fármaco que frecuentemente utilizamos en los pacientes con enfermedad renal, entre otros, pueden aumentar su concentración. Y por otra parte vamos a hablar del iptacopan, comercializado por el laboratorio Novartis como Fabhalta. El iptacopan
se une al factor B de la vía alterna del complemento, regulando la escisión de C3. Como habíamos dicho antes, en la vía alterna, la hidrólisis de C3 hace que el C3b se una al factor B y sea propenso a el clivaje por el factor D, a partir del cual se genera la convertasa S3 de la vía alterna y luego la convertasa S5. Entonces lo que hace este fármaco es, al inhibir al factor B, bloquear la vía alterna. Viene en cápsulas de 200 miligramos, la dosis indicada es de 200 miligramos cada 12 horas. También hay que tragar la cápsula entera sin abrirla, romperla o masticarla, y se puede administrar con o sin alimentos. Se administra por vía oral. La absorción alcanza un pico plasmático a las 2 horas y se adquiere una dosis plasmática estable a los 5 días de iniciar el tratamiento. Tiene una distribución unidad de proteínas entre el 75 y el 93%, con un volumen de distribución de 288 litros. En cuanto al metabolismo, se incluye la N-desalquilación, la oxidación y deshidrogenación, principalmente por el citocromo P450 2C8 y en menor medida por el citocromo P450 2D6. Se elimina principalmente por heces en un 71,5% y en menor medida por orina, pero en mayor porcentaje que la Bacopan, en este caso el 24,8%, y tiene una vida media de 25 horas. Está indicado en la hemoglobinuria paroxística nocturna y en la nefropatía por IgA para disminuir la proteinuria y evitar la progresión de la enfermedad renal crónica. Y actualmente se encuentran ya muchos estudios que pasaron fase 2 y que se encuentran en fase 3 para la utilización en glomerulonefritis por C3. Se encuentra contraindicado en el caso de hipersensibilidad al fármaco o alguno de los excipientes. Y por otra parte, si los pacientes presentan infecciones activas no resueltas por gérmenes capsulados como Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis o Haemophilus influenza de tipo B. Su seguridad en pediatría, embarazo y lactancia todavía no se encuentra establecida. En caso de insuficiencia renal, si el filtrado es mayor a 30 no requiere ajuste, pero si es menor a 30 o se encuentra bajo terapia de reemplazo renal, no se recomienda su administración. Y en el caso de que los pacientes presenten insuficiencia hepática leve o moderada, tampoco requiere ajuste, pero no se recomienda la administración en el caso de insuficiencia hepática severa. Como otras consideraciones, se recomienda la vacunación contra gérmenes capsulados al menos 2 semanas antes de iniciar con la administración del fármaco. Se recomienda completar el esquema de calendario de vacunas y aparte administrar el esquema completo para neumococo y meningococo. Si requiere el inicio urgente del fármaco, administrar profilaxis antibiótica hasta poder vacunar a los pacientes. En cuanto a los efectos adversos, puede generar trombocitopenia, cefaleas, infecciones virales, faringitis, diarrea, dolor abdominal, infecciones bacterianas, principalmente por gérmenes capsulados, y con menor frecuencia, náuseas, artralgias, mareos, hipertensión, hiperlipemia, rash y urticaria. Como precauciones, se recomienda monitorizar las manifestaciones de la hemoglobinuria paroxística nocturna si se discontinúa su administración, realizando hemogramas para ver si comienzan con hemólisis, y monitorizar los niveles séricos lipídicos de forma periódica y, de ser necesario, iniciar tratamientos con hipolipemiantes. En cuanto a las interacciones medicamentosas, los inductores del citocromo P450 12-8 como la rifampicina pueden disminuir su concentración, y a su vez los inhibidores del citocromo P450 12-8 como el gemfibrosilo pueden aumentarla. Bueno, hasta acá nuestra clase de estos fármacos.
Nos vemos el martes para la realización de los casos clínicos. Muchas gracias.